Dígale: Señor Jesús, gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi corazón. Siembra una semilla, Señor, y que esta semilla fructifique, que no se quede sin fruto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana está haciendo un frío tremendo. No sé si usted todavía tiene frío. Si tiene frío, para sacarse el frío de las manos, dele un aplauso al Señor ahí. Que el Señor se sienta honrado esta mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted sintió algo el viernes en la mañana, en la madrugada? ¿Qué sintieron por ahí? Mucho sueño, dicen unos. Yo también estaba con mucho sueño. Pero algunos sí se despertaron por algo. Tembló, ¿no? Y dicen duro tembló. Estaba viendo las noticias, temblor de magnitud de 5.9 en la escala de Richter. A las 4:30, ya no dejan dormir. 4:30 de la mañana. Epicentro en Los Santos, en Santander. Allá tiembla como cada semana. Toda la semana está temblando, pero esta vez tembló duro. Tembló duro, se sintió en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá. Y gracias a Dios, ustedes no sé si han seguido la noticia, pero gracias a Dios no hay reportes de pérdida de vidas. No se han perdido vidas, hay daños en algunas edificaciones, pero estamos bien. ¿Le damos gracias a Dios por eso? Estamos bien, gracias papito Dios. Sin embargo, no siempre nos va bien, ¿cierto? Tal vez lo más grave que pasó ahorita, dicen unos, es verle la pijama rota al vecino. Tal vez darse cuenta que toca comprar pijama, ¿cierto? Pero no siempre es así. Ustedes recuerdan el 6 de febrero de este año en Turquía hubo otro temblor, un sismo. Esta vez creo que fue el primero fueron dos realmente. El primero fue de 7.8, también a las 4:30. Entonces como que a esa hora toca estar despierto. 4:30 de la mañana en Turquía y en Siria. Pero allá sí que hubo daños, sí que hubo muertes. El conteo hasta el viernes pasado estaba revisando, iban 55.000 muertes. 47.000 turcos, en Siria 7.000. Y oiga este dato que encontré, se estima que el terremoto causó daños por valor de 84.100 millones de dólares. Eso lo hace el cuarto terremoto más costoso registrado hasta ahora. Costoso, muchas pérdidas. Ustedes recuerdan que nos han tocado toda serie de desastres en el mundo. En Colombia nos pasó uno en 1999, ¿se acuerda? ¿Dónde fue? En Armenia, más o menos, no contaron bien, pero parece que fueron como 1.200 muertos. ¿Se acuerda de ayer, justamente, 11 de marzo, hace 12 años, en Japón sucedió algo terrible? Ese sí fue un sismo gigante. El de ahorita fue 5.9 en Colombia, en Turquía 7.9. El de Japón fue de 9 en la escala de Richter. Y fue terremoto, luego un tsunami, y luego la central nuclear de Fukushima, es que se llamaba, fue afectada y tuvieron que descontaminar un área tremenda. Triple tragedia. En ese caso fueron 22.000 muertes. 22.000 muertes. Recordamos el maremoto de Indonesia, recordamos el huracán Katrina, recordamos muchos desastres, muchas tragedias que bueno, uno dice, bueno, gracias a Dios el temblor del jueves en Colombia no hubo víctimas, no hubo nada, en los otros sí hubo gran pérdida. Cuando vemos todos estos tipos de desastres, yo creo que nos preguntamos qué hace que en algunos casos haya más pérdidas que en otros. ¿Por qué el terremoto de Turquía costó tanto en pérdidas? Le han echado mucho la culpa al gobierno por no tener normas sismorresistentes para las edificaciones y ser negligentes en eso. ¿Qué es lo que hace que en unos casos parezca que los edificios tienen más estabilidad
y en otros como que son como gelatina, ¿no? ¿Qué hace que haya más pérdida de vidas, más pérdida de edificios y que no? Y cuando a veces miramos estas cosas, creo que también lo recordamos en nuestras vidas, ya no cuando vemos huracanes o terremotos o todos estos temas, sino que hay crisis en nuestra vida. A veces cuando uno pasa por problemas y noticias graves y cosas bien complicadas, problemas bien difíciles, a veces uno dice, uy, estoy en el ojo del huracán. ¿Sí han escuchado esa expresión? Porque se parece, a veces vienen este tipo de tragedias, desastres, y nosotros lo que queremos estar es firmes, queremos estar estables, pero a veces es inevitable, llegan esas cosas inesperadas, esas cosas sin anticipación, y de pronto nos sucede que perdemos el suelo, que desmayamos. ¿Cómo enfrentamos este tipo de crisis? ¿Cómo enfrentamos este tipo de zarandeadas en la vida? ¿Cómo enfrentamos una noticia de esas que nos devasta? ¿Cómo permanecemos firmes cuando hay problemas y adversidades que parece que no podemos soportar? ¿Cómo lidias con un divorcio? ¿Cómo lidias con la pérdida de tu empleo? ¿Cómo vas a enfrentar una enfermedad terminal? ¿Cómo enfrentas la tentación fuerte que viene constantemente a tu vida? Vamos a la palabra, ¿vale? Leamos Lucas, capítulo 6, versos 47 al 49. Aquí retomamos las parábolas de Jesús. Vamos a estar hablando este año mucho de parábolas. Al inicio del año hablamos de la parábola de el sembrador, muy bien los que se acuerdan. Hoy vamos a retomar parábolas y vamos a hablar de la de los dos cimientos. Se encuentra en Lucas 6, versos 47 al 49, es el que vamos a leer. Pero también está un pasaje paralelo en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 7. Vamos a leer Lucas 6, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y ¿las qué? Las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la fuerte. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó ¿y qué? Y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de su casa. Las parábolas son una narración cortita, una narración breve de cosas cotidianas, pero que al fin de cuentas tienen una enseñanza profunda, espiritual, una enseñanza moral para nosotros. Y eso era con la manera en cómo Jesús enseñaba. Y está tomando algo de la vida cotidiana, así como empezamos a ver, nos tocó un terremoto un sismo, perdón. Nos tocó un sismo el viernes, ¿sí? Hemos visto esas cosas, son cotidianas, las conocemos, y usa eso para una enseñanza moral. Y en esta enseñanza que la vamos a desglosar, yo quiero que tengan en cuenta la estructura. Mírenla ahí como está, y básicamente lo que es una metáfora, un símil de una cosa que quiere Jesús enseñar versus una figura que está haciendo para enseñarla. En esa figura usa primero un proyecto, una casa, una obra, ¿cierto? También aparece que la casa es golpeada por un desastre. Esos son elementos importantes. Una casa, o realmente son dos, que luego es golpeada por un desastre, y hay luego unos resultados. En una casa pasa algo, en la otra pasa otra cosa. Son dos casos, dos hombres que construyen estas casas. Y aquí lo que vemos realmente son dos cosas en común y una diferente. ¿Me entienden? Dos cosas en común y una diferente. Y así vamos a estructurar el mensaje de hoy. Vamos con la primera cosa en común que aparece. ¿Qué es lo primero en común que aparece en la historia? Una casa.
Ambos construyeron una casa. Hay dos hombres que tienen el mismo proyecto, la misma casa. Realmente el pasaje no dice si esta era más alta, esta era más corta. Son una casa y podemos inferir que eran igualitas. Eran igualitas, no hace ninguna diferenciación. Dos hombres con una obra. Sin embargo, cuando usted ve Mateo, en Mateo 7, sí se hace una diferenciación, se amplía un poquito el pasaje de Lucas porque sí usa calificativos para hablar de los hombres que construyeron cada casa. Uno, por un lado, es prudente, uno es sabio, inteligente. El otro, dice la Biblia, que es necio, que es insensato, que es falto de entendimiento. Pero en últimas, los dos tienen la misma obra, la misma casa. Y al parecer, uno diría, ambas tienen sala, ambas tienen comedor, ambas tienen su cocina, su baño, sus dormitorios. Incluso yo creo que no hay diferencia en la pintura. Los dos la pintaron de la misma casita, como los conjuntos que entregan ahora, todos los mismos acabados. El mismo enchape, las mismas persianas. Ambas casitas son metáforas usadas para diferenciar a quienes, y esto es importante. En un lado, los que oyen y no hacen, y en el otro lado, los que oyen y hacen. Esa es la diferencia, pero hay una igualdad. Entonces, ¿qué es esto primero en común? ¿Qué es la casa? Es una figura que representa nuestras vidas. ¿Está claro eso? Son nuestras vidas y todos estamos edificando nuestras vidas. Usted se está construyendo una vida, ¿cierto? Usted está edificando un proyecto de vida. De hecho, no hay diferencia en muchas cosas entre cómo construye cualquier ser humano. Y eso incluye cristianos y no cristianos. Y cristinos. ¿Todos comemos? Uy, unos están en ayuno. Todos dormimos. Todos tenemos que trabajar para el sustento. Todos tenemos que montar en Transmilenio. Nos dicen, no, yo no monto hace 3 años, pero lo conoce. Todos hasta venimos a la misma iglesia. Estamos aquí toditos y en eso nos parecemos. Y cuando uno ve las vidas de todos los hombres, parece que buscan construir lo mismo. Porque todos buscan una vida feliz, ¿sí o no? Todos buscan una misma vida tranquila, una vida segura. Vamos tal vez buscando el mismo objetivo. Tal vez todos estamos, y dígame si no es cierto, ¿usted alguna vez se ha preguntado el sentido de la vida? Todos estamos haciéndonos las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos acá? ¿Se ha hecho esa pregunta o no? Si no, usted es raro. Pero todo el mundo se ha hecho esa pregunta. Todos también tenemos una misma expectativa en cuanto a nuestras obras en la vida. Usted no trabaja porque sí, por chévere. Usted trabaja porque espera recibir rédito, espera recibir resultados de su trabajo, ¿sí o no? Espera frutos de sus obras, resultados de lo que hace, ¿sí o no? ¿Para qué trabaja usted? Dirán, para mi esposa. Usted trabaja para buscar seguridad, ¿cierto? Cobijo, protección, alimento. Todos estamos en cierta forma construyendo una vida que aparentemente es lo mismo. ¿Se acuerdan el mensaje de la semana pasada? Aparentemente, apariencias, aparentemente estamos construyendo lo mismo. Pero no nos olvidemos de lo que representa esto en la parábola. Hay una cosa en común entre las dos personitas. Jesús dice que lo común es que los dos oyen la palabra. Los dos oyen la palabra. Entonces el oír es común en un caso y en otro. La diferencia grande está en uno hace, el otro no hace. Entonces aquí hay una cosa importante. Cuando tú construyes tu vida, tú no la construyes así nada más, tú ya has recibido algo.
Tú ya has recibido una materia prima. A ti ya te dieron el ladrillito, ya te dieron la mezcla de concreto, la pega, ya te dieron los morteros que aunque vas a construir ya te han dado el enchape, todo lo que es la casita ya te lo han dado. Y lo que nos está diciendo la parábola, lo que nos dice Jesús es que esa materia prima es el oír, las palabras de Dios. Y usted dirá, espérese tantico, porque es que aquí me surge una duda. ¿Qué pasa con las personas que no han escuchado nunca la palabra de Dios? Ellos no construyen nada, no tienen materia prima. Sí tienen. Porque acuérdese que la revelación de Dios, las palabras de Dios, se pueden recibir de dos formas. Primera forma que podemos recibir las palabras de Dios, claramente por su revelación específica, especial, particular, que está en la palabra de Dios, en la Biblia. Esa es la revelación especial de Dios, esa es la revelación particular de Dios. Y usted la tiene allí a la distancia de un clic, dicen. ¿Ya la tiene en su celular o la tiene en físico? ¿Dónde están sus Biblias? ¿Las tienen por ahí? Ahí está la palabra de Dios. Ya la tiene. Y usted dice, claro, porque en nuestro contexto judeocristiano occidental, pues ya nos llegó a todos el evangelio. Pero ¿qué hay de los que de pronto viven en un lugar remoto por allá en una isla en la Conchinchina y no les ha llegado el evangelio? Pues fíjese que la única forma de revelarse de Dios no es a través de la revelación especial. También tiene una revelación general, una revelación universal, que es a través de la creación. Todos hemos visto y hemos recibido el bienestar del sol sobre nosotros. Todos hemos recibido el bienestar del agua. Todos hemos visto la preciosidad de un amanecer, de un atardecer. Todos hemos experimentado de alguna manera la bondad de Dios. Y todos tenemos en nuestro corazón, así hayamos nacido en la Conchinchina y no hayamos estado en un contexto cristiano, tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, porque el Señor nos creó y nos creó a su imagen y semejanza. Cuando usted ve esto dice, uy, ¿de verdad? Mire lo que dice Romanos 1, 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, y está hablando de todo el mundo, de todos los hombres, de lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A toda la humanidad, en todas las épocas, en todos los contextos geográficos. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios, ¿quién? Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que no tienen excusa. Todos oímos la palabra de Dios de alguna forma. Jesús vino al mundo. Jesús es la palabra encarnada. Todos tenemos conocimiento histórico de eso. Y si no, ahí está la revelación general de Dios. Pero esa es la materia prima. Todos oyen a Jesús. De alguna forma, todos escuchan que Dios está hablando. La Biblia también dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces no tenemos excusa. Todos hemos recibido materia prima. ¿Por qué es importante señalar este tema en común? Porque es que tenemos que diferenciar aquí, y es lo que Jesús está haciendo en la parábola, entre aquellos que han oído y han hecho, y aquellos que han oído pero no hacen, no obedecen. Porque muchos oyen a Jesús y no le siguen. Y fíjese que aquí hay distinción entre cristiano y no cristiano, pero también entre cristiano y cristino. ¿Me entiende? Porque seguramente hay muchos que vienen seguido a la iglesia y oyen la palabra de Dios, pero no la hacen. Esos son los que llamamos cristinos. ¿Qué implica ser cristiano? ¿A quiénes llaman cristianos? ¿A los que escuchan a Jesús? No, a los que siguen a Jesús. Amén. Eso es importante. Segunda cosita que es común en el pasaje.
Fíjense que tanto a uno como al otro llegaron pruebas. Llegó la inundación, llegaron los ríos, llegaron las lluvias. Todos, absolutamente todos, estamos destinados a vivir pruebas. Esa es una noticia que a uno lo deja como, ay, no, ¿cómo así? Cristianos, no cristianos y cristinos están destinados a vivir crisis, a vivir aflicción, a vivir pruebas. ¿Usted pensaba que al ser cristiano ya iba a vivir sin pruebas? Pues no. No es así. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 5:45 que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Estaba hablando de los temblores, de los sismos. En Colombia en particular sucedió algo muy interesante cuando se empezaron a preocupar por todo este tema de los sismos y de cómo aguantar y resistir esto. Y salió la primera normativa en torno a las edificaciones y la llamaron las leyes antisísmicas. Y luego, después de unos años, se dieron cuenta que tuvieron que corregir ese término. Y dijeron, no, es que antisísmico no existe. Nos toca hacer normativa sismorresistente, pero antisísmico no. ¿Entiende la diferencia? Porque es que usted no puede evitar que llegue un sismo. Hoy tenemos un montón de tecnología súper avanzada, dispositivos súper avanzados para medir el movimiento de las placas tectónicas, para medir el clima, para todo esto. Y dígame si usted ve el reporte climático en Bogotá y es súper verídico. Usted sale y dice, va a ser sol. Y usted de una confía en el reporte del clima y saca su pinta así bien playera. Pero es Bogotá. Y uno sabe que en Bogotá no podemos hacer ropa anti lluvias, ni por más duchos que estén en tecnología para medir eso. Es inesperado. Y siempre va a venir pruebas. La Biblia nos dice en Job 5, verso 7, yo voy a leer la versión de las Américas, dice, porque el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Aquí Job está mirando una llamita y está viendo que la fogata ahí está el fuego botando chispas y que siempre que prende eso, chispas vuelan para arriba. Usted en un asado ve, siempre pasa. Y lo que él dice es que así como es inevitable que cuando yo prendo eso salgan chispas, es inevitable que el hombre nazca y no tenga aflicciones. Es inevitable que el hombre nazca y no tenga pruebas. Fíjese que Lucas habla de una inundación, ¿cierto? Pero Mateo amplifica, porque él dice que primero llegaron lluvias, luego una inundación y soplaban vientos. Entonces le agrega algunos elementos. Y aquí es importante ver esto porque aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Sí? La pregunta que usted se hace mirando la ventana lloviendo y todo melancólico y afligido, ¿por qué tengo que sufrir? Esa pregunta se la hace todo el mundo. Y yo quiero que entienda con este pasaje que el sufrimiento es necesario por dos cosas: por las pruebas de arriba y por las pruebas de abajo. Llovió, hizo viento, pero también una inundación. Hay pruebas de arriba y pruebas de abajo. Le voy a explicar. Las pruebas de abajo, ¿qué son? Resulta que el evangelio es súper clarísimo. Muchas veces decimos, ¿por qué viene esta noticia de esta enfermedad dura? ¿Por qué tuve que sufrir esta ruptura en mi matrimonio? ¿Por qué vienen las pruebas si yo he sido fiel, si yo he sido justo? ¿Por qué será que Dios es malo? ¿Será que Dios es cruel? Y mucha gente dice, si Dios es un Dios bueno, entonces ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay maldad? No caiga en ese error. No caiga en el error de decir que las pruebas son porque Dios es malo o Dios es cruel. Realmente la razón por la que existe el sufrimiento, por la que existe la aflicción, es todo lo contrario. La aflicción existe porque Dios es bueno. La prueba viene porque Dios es bueno.
El dolor viene porque Dios es bueno. ¿Usted no entiende esto? Déjeme explicarle. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios era esa condición donde llegábamos a Él y podíamos contemplarle eternamente, estar en pleno gozo, estar en plena alegría, estar totalmente llenos de esa inexplicable, inefable experiencia de estar al lado de Dios. Ese era el modelo ideal. Ahí no había mal, ahí no hay sufrimiento. Pero lo que pasa es que Dios también, también como es bueno, Él también es santo. Y resulta que el hombre pecó. Y como Dios es santo, el pecado aleja a Dios de nosotros. Por lo tanto, cuando nos alejamos de ese lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay mal, donde no hay dolor, ¿qué sucede? Quedamos a la intemperie. A la intemperie porque Dios nos protegía antes, su presencia nos llenaba. Y cuando entró el pecado, entró la muerte. Entonces diga: ¿por qué estoy sufriendo esta enfermedad? Porque entró la muerte. La muerte es la separación de Dios. Y cuando entró la muerte, nuestros cuerpos empezaron a degenerarse. Eso es la enfermedad. Cuando nos apartamos de Dios, entra la violencia. Tan pronto Adán pecó, luego uno ve en sus hijos, Caín se levanta violentamente y mata a Abel. Y así nacen los conflictos entre nosotros. En familia nacen conflictos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. Por la causa y las consecuencias del pecado. Hay efectos del pecado en toda la humanidad. Por lo tanto, entró el odio, entró el rencor, entró la amargura. Eso no era así antes, al principio. Pero cuando entra el pecado y nos vamos lejos de la gloria de Dios, pues asumimos las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? El mal no es porque Dios lo mande. El mal es porque no tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Me va entendiendo? De ahí que vienen todas las pruebas con las que luchamos, que son producto de esa caída terrenal. Esas son las pruebas de abajo. De ahí vienen todas estas cosas. Pero también hay pruebas de arriba, y entiéndame esto. Quiero que leamos aquí varios pasajes. Dios no tienta a nadie, eso lo dice la Escritura en Santiago, ahorita lo leemos. Pero Dios sí permite la prueba. Y hay una distinción grande entre eso. ¿Sí? Hay una acción pasiva. Dios permite la prueba. Y esas son las pruebas de arriba. Y usted dirá: ¿pero por qué? ¿Cómo así? ¿No me acaba de decir que Dios es bueno? Sí, y porque es bueno lo permite. Porque es bueno permitirá la prueba. Y déjeme decirle esto: Dios permite la prueba para sacar lo mejor de nosotros. Salmo 66, verso 10, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Verso tan lindo. Yo y mi hermano estudiamos en un colegio técnico y ahí rotábamos por diversas especialidades técnicas, y entre esas había una que se llamaba fundición, que es toda la parte de metalurgia y cómo a partir de un metal crudo se funde y se saca en moldes otras piezas, ¿no? Y era muy interesante porque cuando mi hermano y yo pasamos por ese taller, este verso se alumbró, este verso coge sentido. Ahí dice que Dios nos prueba como se afina la plata. Y cuando uno ve el proceso metalúrgico, uno entiende esto. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Primero llega el material crudo y usted lo pone en una cosa que se llama el crisol. El crisol es un recipiente que uno luego mete en el horno. Entonces echa el material crudo en el crisol va al horno, el horno está a una temperatura altísima, calientísimo, y tiene que calentarse así para que el material llegue a su punto de fusión y se vuelva líquido, se derrita. Pero entonces sucede algo bien interesante, porque cuando están esas llamas y empieza a derretirse ese material crudo, empieza así como cuando usted hierve la leche, cuando hierve el chocolate, empieza a formarse una nata. Empieza a subir
y esa nata tiene un poco de cosas que uno dice, uy, esto todo negro, todo feo. Y eso lo llaman la rebaba. ¿La rebaba qué es? Todo lo que es impuro de la plata, que no es plata, que no se funde a la misma temperatura que la plata. Y por lo tanto, sube. Entonces lo primero que hace el fundidor es coger una cucharita, un cucharón realmente, y saca toda esa rebaba y le quita toda esa impureza e imperfección a la plata para que quede solo lo valioso, la plata. Pero eso pasa en el horno. ¿Sí me va entendiendo? Y uno dice, bueno, chévere. Luego entonces uno coge el crisol ya con la plata fundida y uno allá se armaba unos moldes en tierra y en esos moldes uno podía hacer cualquier figura. Yo hice un avioncito y cogí mi molde y le vertieron la plata y la plata toma la forma del molde, pero entonces cuando uno desarma el molde, como es de tierra, eso queda con un poco de grumitos, queda poroso, queda lleno como de también de tierrita que se le va pegando de cositas negras. Entonces uno saca eso y uno dice, uy no, pero usted me dijo que esto era plata y vea cómo está. Y entonces ahí ¿qué pasa? Le dicen, no, es que ahora toca lijar. Y entonces coges una lija gruesa y empiezas a pasarle, eso es fricción. Empiezas a pasarle, luego vas bajando a lijas más delgaditas hasta que ya queda finito. Y tú lo ves y dices, ya quedó planito, ya quedó bonito, pero entonces todavía falta, porque no brilla. Y uno dice, es plata, o sea, usted no va a recibir una joya en plata que no brille, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué toca hacer? Se coge la piecita y se lleva a un esmeril, creo que se llama, no sé, creo que era esmeril, ¿cierto, Dani? Y ese tiene una rueda que va girando rápido como con un trapo y uno le echa como una parafina, como una cera y uno empieza a friccionar nuevamente pero con ese trapo y ahí empieza a brillar. Y cuando empieza a brillar la plata, la idea es que uno la deje tan brillante que uno se pueda ver ahí, ¿sí? Como cuando mi papá nos decía, tiene que embolar los zapatos, tiene que dejarlos brillantes y que usted se vea ahí. ¿Ah? Mire lo que está diciendo la Biblia. El Señor nos prueba como prueba la plata. O sea que lo tiene que meter en un horno. Lo tiene que meter en el fuego. Lo tiene que meter en la prueba. ¿Para qué? Para que todas las impurezas salgan. Y luego entonces lo vierte en su moldecito y tiene que pulirlo, friccionarlo. También hay un proverbio que dice que el hombre se afina con el hombre como el hierro con el hierro. ¿Usted ha afilado cuchillos? ¿Cómo hace? Hierro con hierro, ¿no? Tienen los carniceros una cosa así y empiezan. Los problemas, el hombre con el hombre, se afina. ¿Para qué Dios le puso a esa gente que le saca la piedra? Para que usted coja filo. ¿Para qué Dios puso alrededor de ustedes personas que le sacan la chispa? Para que usted se perfeccione. Y luego cuando nos pule, el perfecto fundidor nos tiene que pulir para que quedemos tan brillantes que pueda ver su rostro en nosotros. Por eso necesitas la prueba, para que Dios se refleje en tu vida. Dios permite la prueba porque nos ama, porque quiere librarnos del mal. Salmo 11:5 dice, Jehová, este salmo es tremendo. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Aquí hay un paralelo entre el justo y el malo. La Biblia usa muchos paralelismos. Si esto fuera un proverbio, también se complementaría como en espejo. Y si hacemos el espejo, podemos decir: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. ¿Cuál sería el espejo de eso? Jehová no prueba al malo, pero al justo lo ama y su alma lo anhela. En contraposición es eso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted sea un cristiano fiel y venga la prueba, diga aleluya.
Dios me ama porque me está probando. Pero cuando usted es un cristiano y no ve pruebas en su vida, preocúpese, porque Jehová prueba al que, al justo, al que ama, y al malo no lo prueba. ¿Sabe por qué? Porque lo aborrece. Entonces, si usted no tiene pruebas en su vida, preocúpese, preocúpese. Cuando usted ve a Job, pasa eso. Uno decía, Job, un hombre correcto, íntegro, perfecto, y le vienen un poco de cosas que él no esperaba, cosas que él no había buscado, cosas que él no se había anticipado a ellas, y hicieron temblar la vida de Job, pero él se mantuvo firme. Y yo he compartido esto. Alguna vez una mujer le preguntó a Bob Sorge, ¿cómo puedes tú hallar un Dios de misericordia en el libro de Job? Y entonces él dice, fácil, porque Dios pudo dejar a Job sin pruebas. Dice, ¿cómo así? Dios pudo dejar a Job con su esposa amargada, con su esposa impía, porque ella fue la que le dijo, maldice a Dios y muérete. Dios le pudo dejar con ella. Dios le pudo dejar con sus hijos caprichosos, que se la pasaban de parranda en parranda. Pero más allá de eso, Dios pudo dejar a Job en la pequeñez de lo que sabía, de lo que conocía hasta el momento, si no lo hubiera probado. Pero como lo probó, Job vio a Dios cara a cara. Por la prueba es que él dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque de no ser por esa prueba, no hubiéramos sabido de Job en estos días. Otro autor dice, es mejor estar en el desierto con Dios que en la tierra prometida sin Él. Porque es mucho peor que perder nuestro trabajo, perder nuestra salud, perder nuestro dinero. Es mucho peor que perder nuestra reputación, es mucho peor que incluso perder nuestra vida. Es mucho peor perder a Dios. Es mucho peor. Y entonces por eso entendemos lo que dice la palabra cuando dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto es Santiago 1:12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Dios usa la prueba también para distinguir entre cristianos y cristinos. La siguiente parte de esos versos de Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Dios usa la prueba para distinguir entre cristianos verdaderos y cristianos simplemente de etiqueta. Se lo explico así. Cuando usted coge una naranja y la exprime, ¿qué espera que salga? ¿Jugo de limón? Cuando la exprime la naranja, ¿espera que salga y le sepa morita? ¿A qué debe saber el jugo de naranja? Ay, tan bobo ese pastor. Póngale cuidado a esto. Cuando se exprime un cristiano, ¿a qué debe saber? A juguito de cristiano. Sí, a juguito de cristiano. ¿Cuál es el juguito de cristiano? El fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu está en nosotros,
y nos exprimen, ¿qué debe salir? La obra del Espíritu. Y Gálatas es muy claro, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces lo que se espera de la prueba cuando nos exprimen es que salga juguito de cristiano. ¿Cuál es el juguito de cristiano? Que cuando usted está en medio de la prueba, usted está gozoso porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y cuando nos exprimen y vienen esas noticias duras y difíciles, sale paz. Y usted dice, uy, ¿cómo así que sale paz cuando viene algo así, una noticia bien mala? Sí, porque es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y entonces cuando nos exprimen y ese hermano que uno dice, ay Señor, llévatelo porque te lo mando, como dicen por ahí. Cuando viene esa prueba, tiene que salir ¿qué? Paciencia. ¿Sí me va entendiendo? ¿Para qué la prueba? Las pruebas de arriba son para distinguir también si lo que realmente dentro de nosotros está es el Espíritu Santo. Por último, ya vimos dos cosas que se parecen, ¿no? Entonces lo primero, todos estamos edificando una casa. Lo segundo, a todos nos vienen pruebas. Lo tercero es lo que es diferente. Porque resulta que vemos esas dos cosas iguales, las dos casitas iguales, hasta del mismo color, las mismas ventanas, las mismas cortinas, la misma chimenea. Vemos que viene el mismo sismo, la misma inundación, pero hay una distinción ahí. ¿Qué es lo diferente? Curiosamente, lo que está debajo. Curiosamente, lo que no se ve. Hay dos cosas que no se ven claramente: el suelo y la cimentación. En el suelo, a uno en la universidad le enseñan que los mejores suelos para construir son los suelos rocosos, porque soportan más. Y Lucas y Mateo hablan de que uno estaba cavando, ahondando, haciendo un esfuerzo grande para llegar a la roca. Y el otro no dicen que estuviera haciendo gran cosa. Dijo que en la tierra. O sea, ni cavó ni nada, lo puso en la tierra. Pero además Mateo amplifica porque Mateo especifica el material. Pone una roca versus la arena. Y entonces yo quiero que se imagine esto. Imagínense que aquí yo pongo una piedra grandota. Una piedra grandota. Y aquí yo lleno esto de arenita, ¿vale? Y yo tengo agua y vierto agua sobre la roca. ¿Qué pasa en la roca? Se moja y ya. ¿Cambia la roca? ¿Se ve afectada? ¿Se mueve? Acá está la arena. Echémosle agua a la arena. ¿Qué pasa? Se va, se dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Primera cosa, acuérdese que la distinción decía que uno oye y hace y el otro oye y no hace. Cuando vamos a Santiago nuevamente, capítulo 1, leemos allí esa distinción entre ser oidor y ser hacedor de la palabra. Lo interesante es esto, que dice que seamos hacedores de la palabra, que no seamos solamente oidores y que no nos engañemos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que hubiere mirado atentamente, este es importante, ve su rostro natural y luego él se considera a sí mismo y se fue. Y luego olvidó cómo era. ¿Sí? Ese es el que no hace la palabra de Dios. Se va a un espejo, se fue, se le olvidó que vio. ¿Sí? Usted llegó en la mañana, se peinó bien, yo no puedo, pero usted se peina, se va, se le olvida cómo estaba peinado. Viene un ventarrón y una lluvia en Bogotá y quedó su copete así. ¿Sí? Y usted se acuerda es que estaba bien peinado, pero como no se está viendo ya al espejo, ¿quién le dice? Tiene sus ventajas ser calvito. ¿Qué nos dice la palabra acá?
y esto es importante porque esto está en total armonía con el cuadro de Lucas. La piedra, viene el agua, permanece. La arena, viene el agua, se olvidó dónde estaba la arena, se fue. El que hace es como esto, el que no hace es como esto. El que hace practica, el que hace forma hábitos, el que hace obedece la palabra. El que no hace simplemente escucha, escucha y escucha, pero no aplica. Se le olvida. ¿Usted cómo aprende a manejar? Vaya a hacer el curso. Y cuando hace el curso de conducción, tome las llaves, vaya y maneje. ¿Sí? Tiene que practicar, ¿sí o no? Cuando usted va a ganar músculo, ¿qué hay que hacer? Ir al gimnasio, dicen. Yo me he puesto a averiguar ahí, ¿cómo hacer para bajar barriga? Y entonces le dicen, vaya al gimnasio, coma bien, duerma. Entonces uno lo sabe. Uy, sí, ya tengo la clave. Ahora voy a bajar barriga. Y miren, no la he bajado. ¿Por qué? Porque ni he ido al gimnasio, ni he comido bien, ni he dormido bien. ¿Me entiende? Si yo no hago, las cosas no sirven. Si yo no hago, las cosas se olvidan. En la medida en que usted forma un hábito, el hábito le ayuda a soportar la prueba. Cuando viene la prueba, usted dice, Señor, ¿yo qué hago? ¿Qué? Ahora sí te necesito, Señor, esta vez. Y Dios le dice, ¿se acuerda lo del mensaje de hace 8 días? Lo que usted tenía que hacer. Eso, haga eso. Señor, pero es que yo oré, yo me comprometí a orar todo esto. Y el Señor le dice, ¿y qué hubo que no ha orado? Uy, sí, Señor, perdóname. ¿Sí ve la diferencia? La arena va y viene, pero la piedra permanece. Ahora, Lucas dice que uno tenía cimiento y el otro no. El cimiento es la parte de la estructura que lo que hace es transmitir adecuadamente todas las cargas del edificio al terreno. Y eso es para que, transmitiéndolas bien, el edificio ni se hunda o ni tenga una carga puntual que pueda romper la estructura. ¿Sí? Fíjense la analogía tan útil para la vida. Si no tenemos cimiento, nos hundimos. Si no tenemos cimiento, nos rompemos. Y aquí esto es súper interesante porque la Biblia nos dice, 1 Corintios 3, mire lo que dice acerca del cimiento. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando Pablo, puse el fundamento, puse el cimiento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es la roca. El único que le va a dar estabilidad en su vida es Jesús. Y esto no es cliché. Ahí sí, como dicen en las propagandas, esto está científicamente comprobado. El fundamento es nuestra cosmovisión. El fundamento es lo que creemos como absolutos, como verdades, lo que nos tiene frente a cualquier adversidad, frente a cualquier argumento contrario. La cosmovisión cristiana está fundamentada en Jesús. Y los cristianos somos los únicos que resistimos la prueba con esperanza. No es que no tengamos pruebas, es que cuando viene la prueba, hacemos lo que dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando venga la prueba. Y cuando viene la prueba, sale el juguito de cristiano. Los discípulos realmente pudieron esparcir el evangelio, fue precisamente por eso. Porque ellos supieron no solo ir a Jesús, sino hacer lo que Jesús decía.
Porque incluso estando enfrente del martirio, ellos estaban gozosos diciendo: ya voy allá, Padre. Un Juan, el apóstol Juan, la tradición dice que a él lo sumergieron en aceite caliente. Y usted ve a Juan escribiendo lleno de quejas, diciendo: el Señor es malo conmigo, me mandó allá a que me hirvieran como un patacón. Juan escribe del amor de Dios, porque incluso allí, estando siendo quemado con ese aceite, él dijo: Dios me ama. Esa es la clase de resistencia, de estabilidad que clamamos nosotros. Y eso es lo que el mundo tiene que ver para realmente conocer a Jesús, que nosotros somos oidores, pero también hacedores de la palabra. Por eso es que las pruebas de la vida son esenciales para determinar si nuestro cimiento funciona o no. Toda cosmovisión debe ser probada. Y la que más ha atacado y no han podido derrumbar es la cristiana. Todos los demás tienen fallas, pero Cristo tiene una supremacía por encima de cualquier otro maestro en la historia de la humanidad. ¿Dónde está Buda? ¿Dónde están los grandes filósofos? ¿Dónde está Confucio? ¿Dónde está Tao? ¿Dónde está Mahoma? Yo sí les digo: ¿dónde está mi Cristo? Él resucitó y está arriba sentado a la diestra del Padre y va a volver. Ese es mi Jesús. No hay maneras de evitar la tragedia, no hay manera de evitar el desastre, pero sí hay manera de enfrentarlo, sí hay manera de resistirlo. Y la manera es con un buen fundamento en Cristo, un buen fundamento en la cosmovisión cristiana, una buena práctica del Evangelio. No podemos seguir siendo iglesia que viene a calentarse ya el domingo, a escuchar, y que sale y se le olvida, como el que se mira al espejo y después ni me acuerdo. Si no somos los que escuchamos y hacemos. Entonces, cuando viene depresión a tu vida, ¿tú qué haces? Adoras. Y entonces, cuando viene la desilusión a tu vida, ¿tú qué haces? Alabas al Señor. Y entonces, cuando viene la dificultad, tú oras. Y cuando viene una crisis terrible a tu vida, tú ayunas. Porque si ustedes ven, este es el remate del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte estaba Jesús enseñándoles cómo hacer las cosas. Más ustedes cuando oren hagan esto, más ustedes cuando ayunen hagan esto, cuando ustedes ofrenden hagan esto. Cuando venga la dificultad económica, en vez de estar renegando y en vez de estar quejándote con el Señor, ¿por qué no obedeces y haces lo que Dios te dice? Porque Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y tal vez tú no te has dado cuenta que la razón de tu escasez, la razón de tu conflicto económico, es porque no has dado lo que es de Dios. No has ofrendado, no has diezmado. Si usted tuviera el hábito de diezmar, usted tendría el hábito de hacer un presupuesto, que tiene que saber cuánto diezmar. Y si usted tiene un presupuesto, usted va a ser organizado en sus finanzas. Son buenos hábitos. Buenos hábitos que vienen de oír a Jesús. Pero hacerlo. No se quede siendo solo un oidor, porque eso no va a traer estabilidad a su vida. Cuando usted viene a la iglesia y solo se sienta a escuchar y no lo transforma en vida, no lo transforma en acción, no es vida en acción, no va a poder resistir la prueba. Porque ahí cuando seguimos en este Santiago, en 1 Corintios, él hace una distinción entre aquellos cristianos que
precisamente edifican de una manera y otros de otra. Y él dice que unos edificarán, el versículo 12 dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Entonces aquí hay muchos cristianos que solo oyen. Y entiéndame que yo no estoy predicando aquí salvación por obras. La Biblia es clarísima. Somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Somos salvos por fe. Pero ya lo hemos dicho, la fe sin obras es muerta. Somos salvos por fe, claro. Pero cuando lleguemos a la patria celestial, puede que lleguen muchos salvos, porque aquí está diciendo, si bien será salvo, mire lo que dice, el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos que serán salvos, pero serán salvos así como raspando. Sacaron 2.9 y los arrastró el sistema. ¿Sabe cuál es la diferencia ahí? ¿Cómo edificó? Y Lucas nos está diciendo que la diferencia es clara. El que oye y hace. El que oye, practica. El que oye y aprende en la práctica.